Buenos días. Finalmente la ley de crecimiento económico ha sido archivada y nosotros seguimos en Ecuador teniendo una urgencia de 3.000 millones de dólares para financiar el presupuesto del próximo año y en ese mismo orden para los siguientes 3 años, dada la proforma cuatrianual que ha presentado el ministro de Finanzas. Por otro lado, se avisora un panorama poco alentador desde el punto de vista de los supuestos que se generan para poder financiar esa proforma presupuestaria. Se consideran, por ejemplo, los ingresos de las concesiones como ingresos permanentes cuando estos ocurren una sola vez, así como el tema de la monetización de los activos, propiedad del Estado, los cuales desde hace algún tiempo inclusive vienen teniendo serios problemas para poder ser puestos en manos privadas, inclusive en la administración pasada, cuando el presidente Correa visualizaba la necesidad de convertir en líquido estos activos para poder contener en algo la falta de circulante dentro de la economía ecuatoriana. La propuesta de ley de crecimiento económico, como ya hemos comentado en videos anteriores, evidentemente no era el camino apropiado para poder lograr esa mejora y lograr ese crecimiento que en su mismo nombre se lo señala, debido a que los postulados que se estaban presentando eran más de lo mismo, una concentración completa en métodos de recaudación regresivos en lugar de ser progresivos, matizadas precisamente en el tema del ICE y en el tema de la eliminación de la declaración anticipada de impuesto a la renta por parte de las empresas. En ese sentido, es importante mencionar pues, que el ICE, por ejemplo, es un impuesto como tal regresivo en el cual la mayor carga siempre va a ser soportada por los segmentos de menor consumo. Y en el caso del anticipo del impuesto a la renta, pues sigue siendo también su eliminación una medida regresiva en el sentido de que iguala la actividad de inversión y productiva a las actividades de consumo o a las actividades de no inversión por parte de los hogares, lo cual también es un error. Porque si nosotros comparamos, por ejemplo, los escenarios que existieron en la economía ecuatoriana antes del anticipo de impuesto a la renta que fue establecido en el gobierno del presidente Correa, versus el tiempo en el cual esta medida se ha implementado, si nosotros nos vamos a las estadísticas del Servicio de Rentas Internas, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que antes de esta medida, en el 2010, lo que pagaban las sociedades por impuesto a la renta estaba en el orden de los 474 millones de dólares. De ahí en adelante, hasta el último corte que nosotros tenemos en 2018, esta recaudación se acrecentó a 1.808 miles de millones de dólares. Teniendo en cuenta de que durante los últimos 3 años hemos tenido un panorama de encogimiento de la actividad económica, debería esperarse pues de que el impuesto a la renta como tal también se haya encogido. Sin embargo, nosotros vemos de que se ha mantenido una tendencia de recaudación hacia el alza. ¿Qué nos quiere decir esto? De que evidentemente en el sector empresarial se estaban aplicando prácticas de elusión de impuestos y de esa manera estaban beneficiándose de un ahorro tributario mayor al que deberían ser si es que no se aplicaban esos mecanismos de elusión. Ojo, hablamos elusión, no evasión. Segundo, cuando se pretende esta eliminación del anticipo, el impuesto a la renta, y se pretende devolver esa liquidez para generar supuestamente mayor empleo y mayor contratación en la actividad económica, podemos tomar como comparación la remisión de intereses y multas que hubo el año pasado con respecto a los deudores de impuesto a la renta. Se devolvió una cantidad aproximadamente de 400 millones de dólares, que es prácticamente un aproximado hacia lo que se paga de anticipo de impuesto a la renta, más o menos la mitad es el valor. Y los resultados que tenemos es que no hubo mayor estímulo en la inversión privada, no hubo mayor crecimiento en la formación bruta de capital fijo privada, la que mide por las inversiones sobre existencia de los actores privados. Y entonces nos damos cuenta de que si ya se estableció una medida parecida con la misma explicación, es decir, devolver liquidez para lograr mayor inversión, podemos nosotros tener en cuenta de que esto no va a lograr los efectos finales que se buscan dentro de la promoción del crecimiento económico.
Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Dado que tenemos un entorno económico de mucha restricción en el cual los agentes privados están muy limitados en la planificación y esto obviamente influye en lo que es el empleo y en las cifras de ventas mensuales que se tienen. Lo que nos queda básicamente es comenzar a mirar lo que está, los mecanismos impositivos que tenemos en la actualidad y mejorarlos, llevarlos de la regresión a la progresión, inclusive con el IVA. Por ejemplo, supongamos de que dos personas, una de ingresos mensuales de $800 hogar, decide comprarse un vehículo de $15,000. Y tenemos también una persona de ingreso, bueno, yo tenemos un hogar con ingresos de $2,000 mensuales. Entonces, en el primer caso estamos hablando de un hogar con $9,600 de ingreso mensual, mientras que en el otro caso hablamos de un hogar de $2,000 o $24,000. Si compras este vehículo de $15,000 a la carga actual del 12% del IVA, implicaría que la persona que gana menos pagaría $1,800 por ese vehículo. Igualmente la persona que gana los $2,000. Pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos que nosotros medir el impacto de ese impuesto sobre la renta de ese hogar. Y entonces esos 1,800 sobre la renta anual de ese hogar de $800, que sería 9,600, equivaldría aproximadamente al 19% de su presupuesto. Mientras que para el hogar de $24,000 anuales o $2,000 mensuales, significaría un impacto del 8%. Es decir, el segmento de menor ingreso está contribuyendo de su renta con una mayor carga sobre el IVA. Podemos ponerlo inclusive hacia niveles de consumo al detalle. Por ejemplo, supongamos una bebida gaseosa de 2 litros que cueste $2. El pago del IVA que se hace sería 24 centavos para ambos. Sin embargo, la carga que soporta el hogar de $9,600 es de 0,0025 versus la carga del hogar de $24,000, la cual sería de 0,0010. Es decir, sigue persistiendo la diferencia en las brechas, en las brechas que significa el peso del tributo sobre la renta de los hogares. ¿Qué debemos hacer entonces, por ejemplo, con el IVA? No necesariamente elevar los 3 puntos porcentuales, porque eso sería inclusive más recesivo, iría contra el ciclo negativo que estamos teniendo. Otra medida podría ser bajar 1 o 2 puntos porcentuales el IVA y compensarlo con mantener el anticipo del impuesto a la renta, y de esa manera podemos beneficiar a ambos actores de una menor carga sobre la renta. Pero también nosotros podríamos pasar a tener mejores mecanismos de recaudación del IVA. Por ejemplo, en la actualidad, en las tiendas al detalle hay mucho producto que tiene grabado IVA. Cuando lo compramos nosotros, ese IVA se queda en las manos del tendero y no es reportado al Servicio de Rentas Internas. Entonces, por ahí nosotros podemos comenzar a ver cómo poder mejorar ese término de recaudación, y en poco tiempo podemos nosotros cerrar la brecha fiscal con respecto a los mecanismos del IVA como tal. Un segundo punto que podemos nosotros reflexionar sobre el mismo IVA, por ejemplo, es pasar a mirar las exenciones tributarias. Las exenciones, es decir, el IVA 0 versus el IVA 12, básicamente son generadas para poder asegurar un nivel de consumo de renta mínima de los hogares más pobres, para que puedan en este caso acceder a productos que en otro caso serían muy costosos para su nivel de renta. Entonces, lo que podría pasar a continuación ahora es revisar cómo focalizamos esas exenciones. Y para ello hay mecanismos que pueden llevar de la mano a la tecnología, que es básicamente el componente que debemos incluir nosotros para poder reducir la regresión en lo que es el cobro del IVA. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una experiencia que se llama el Streamline Sales Tax, que consiste en la utilización de coordenadas a través de dispositivos móviles en el cual está la información socioeconómica de las personas, y a través de esto, con el número de cédula de las personas o el número de identificación, se puede reconocer a qué extracto pertenece, a qué nivel socioeconómico se encuentra su hogar, y en función de eso diferenciar la carga tributaria. Entonces, de esa manera nosotros nos podríamos asegurar que aquellos hogares que tienen una mayor renta tengan una mayor carga una mayor carga en la recaudación, es decir, le eliminamos o le reducimos las exenciones, mientras que los hogares de menor ingreso tenemos el aseguramiento de que ellos van a mantener.
ese esquema de exención tributaria, el cual se puede medir en función de los segmentos socioeconómicos, en función de los ingresos. Ya sería un tema de trabajar un poco más en el mecanismo netamente de la focalización en la recaudación del IVA. Pero ahí tenemos, por ejemplo, tenemos una situación que se puede aplicar para poder mejorar los términos de recaudación y a la vez también mejorar las necesidades fiscales del gobierno. Es hora de que en este momento las autoridades se sienten a pensar más que en el cobro rápido e inmediato, en mecanismos sostenibles que hagan que los impuestos o las recaudaciones fiscales se vuelvan progresivas y en función de los intereses de crecimiento y desarrollo social por encima de todo. Gracias por su atención.